qui pluribus, Papa Pío IX, año 1846. A todos los patriarcas, primados, arzobispos y obispos. Venerables hermanos, os saludamos y os impartimos nuestra bendición apostólica. Durante muchos años nos esforzamos con ustedes, venerables hermanos, por dedicar nuestras mejores facultades a nuestro oficio episcopal, un oficio lleno de trabajo y preocupación. Nos esforzamos por alimentar a quienes nos fueron confiados en los montes de Israel, en sus arroyos y en sus ricos pastos. Nuestro ilustre predecesor, Gregorio XVI, cuyas famosas acciones están registradas en los anales de la Iglesia con letras de oro, seguramente será recordado y admirado por las generaciones futuras. Sin embargo, ahora, tras su muerte, por el misterioso plan de la divina providencia, hemos sido elevados al supremo pontificado. No lo propusimos ni lo esperábamos. De hecho, nuestra reacción es de gran inquietud y ansiedad. Pues si la carga del ministerio apostólico se considera, con razón, en todo momento excesivamente pesada y plagada de peligros, es de temer especialmente en estos tiempos tan críticos para la comunidad cristiana. Somos muy conscientes de nuestra debilidad. Por eso, al reflexionar sobre los deberes más importantes del Supremo Apostolado, especialmente en un período de gran inestabilidad, nos habríamos sumido en una profunda tristeza si no hubiéramos puesto toda nuestra esperanza en Dios, nuestro Salvador, porque Él nunca abandona a quienes esperan en Él. Una y otra vez, para demostrar lo que su poder puede lograr, se vale de instrumentos débiles para gobernar su Iglesia. De esta manera, todos los hombres pueden comprender cada vez más que es Dios mismo quien gobierna y protege a la Iglesia con su maravillosa providencia. Nos reconforta también la reconfortante consideración de que os tenemos, venerables hermanos, como nuestros ayudantes y compañeros en la obra de salvar almas. Pues, al haber sido llamados a compartir una parte de nuestro cuidado, os esforzáis por cumplir vuestro ministerio con atención y celo, y por luchar la buena batalla. Por esta razón, tan pronto como fuimos colocados, a pesar de nuestra indignidad, en esta alta sede del príncipe de los apóstoles, como representantes del bienaventurado Pedro, y recibimos del mismo príncipe eterno de los pastores, el gravísimo oficio divinamente otorgado de alimentar y gobernar no solo a los corderos, es decir, a todo el pueblo cristiano, sino también a las ovejas, es decir, a los obispos. Ciertamente, no tuvimos mayor deseo que dirigirnos a todos ustedes con profundo sentimiento de amor. Por lo tanto, dado que ahora hemos asumido el supremo pontificado en nuestra Basílica de Letrán, les enviamos esta carta sin demora, de acuerdo con la práctica establecida de nuestros predecesores. Su propósito es instarlos a que mantengan las vigilias nocturnas sobre el rebaño confiado a su cuidado con el mayor celo, vigilancia y esfuerzo posibles, y a que levanten un muro protector ante la casa de Israel. Hagan esto mientras luchan con fuerza y firmeza episcopales, como buenos soldados de Cristo Jesús, contra el odioso enemigo de la raza humana. Cada uno de ustedes, venerables hermanos, ha notado que una guerra encarnizada y terrible contra toda la comunidad católica está siendo incitada por hombres unidos en una alianza sin ley. Estos hombres no preservan la sana doctrina, sino que apartan su oído de la verdad. Se empeñan en producir desde sus tinieblas toda clase de creencias prodigiosas, para luego magnificarlas con todas sus fuerzas, publicarlas y difundirlas entre la gente común. Nos estremecemos y sufrimos amargamente al reflexionar sobre todos sus errores descabellados y sus numerosos métodos, conspiraciones y artimañas perjudiciales. Estos hombres utilizan estos medios para propagar su odio a la verdad y la luz. Son expertos y hábiles en el engaño,
que emplean para poner en marcha sus planes de apagar el celo de la gente por la piedad, la justicia y la virtud, corromper la moral, confundir todas las leyes divinas y humanas, y debilitar e incluso, posiblemente, derrocar la religión católica y la sociedad civil. Porque sabéis, venerables hermanos, que estos acérrimos enemigos del nombre cristiano se dejan llevar miserablemente por el ciego impulso de su loca impiedad. Llegan tan lejos en su temeraria imaginación que enseñan sin ruborizarse, abierta y públicamente, doctrinas atrevidas e inauditas, profiriendo así blasfemias contra Dios. Enseñan que los santísimos misterios de nuestra religión son ficciones de invención humana, y que la enseñanza de la Iglesia Católica se opone al bien y a las prerrogativas de la sociedad humana. Ni siquiera temen negar a Cristo mismo y a Dios, para inducir fácilmente a la gente a cometer errores, engañando especialmente a los imprudentes e inexpertos. Fingen ser los únicos que conocen el camino a la prosperidad. Se atribuyen sin vacilación el título de filósofos. Creen que la filosofía, dedicada por completo a la búsqueda de la verdad en la naturaleza, debería rechazar aquellas verdades que Dios mismo, el supremo y misericordioso creador de la naturaleza, se ha dignado revelar a los hombres como un don especial. Con estas verdades, la humanidad puede alcanzar la verdadera felicidad y la salvación. Así, mediante una argumentación obviamente ridícula y extremadamente engañosa, estos enemigos no dejan de invocar el poder y la excelencia de la razón humana. La oponen a la santísima fe de Cristo y farfullan con gran temeridad que esta fe se opone a la razón humana. Sin duda, no podría concebirse nada más insensato que tal doctrina, nada más impío ni más opuesto a la razón misma. Pues, aunque la fe está por encima de la razón, jamás puede hallarse entre ellas un verdadero desacuerdo u oposición. Esto se debe a que ambas provienen de la misma fuente suprema de verdad inmutable y eterna, Dios. Se prestan tal ayuda recíproca que la verdadera razón muestra, mantiene y protege la verdad de la fe, mientras que la fe libera a la razón de todo error y la ilumina, fortalece y perfecciona maravillosamente con el conocimiento de las cosas divinas. Con no menor engaño, venerables hermanos, otros enemigos de la revelación divina, con temerario y sacrílego descaro, quieren introducir la doctrina del progreso humano en la religión católica. La ensalzan con los mayores elogios, como si la religión misma no fuera obra de Dios, sino obra humana, o un descubrimiento filosófico perfeccionable por medios humanos. La acusación que Tertuliano, con razón, lanzó contra los filósofos de su tiempo, que propusieron un cristianismo estoico, platónico y dialéctico, puede aplicarse con acierto a quienes deliran con tanta lástima. Nuestra santa religión no fue inventada por la razón humana, sino revelada misericordiosamente por Dios. Por lo tanto, es fácil comprender que la religión misma adquiere todo su poder de la autoridad de Dios, quien hizo la revelación, y que jamás podrá ser alcanzada ni perfeccionada por la razón humana. Para no ser engañada ni extraviada en un asunto de tanta importancia, la razón humana debería, sin duda, investigar cuidadosamente la realidad de la revelación divina. Hecho esto, uno quedaría definitivamente convencido de que Dios ha hablado, y por tanto, le mostraría obediencia racional, como muy sabiamente enseña el apóstol. Porque ¿quién puede ignorar que toda fe debe darse a las palabras de Dios y que está en el más completo acuerdo con la razón misma aceptar y apoyar firmemente las doctrinas que ha determinado que han sido reveladas por Dios, quien no puede engañar ni ser engañado? Pero cuántas pruebas maravillosas y brillantes están a la mano para convencer a la razón humana con la mayor claridad de que la religión de Cristo es divina,
y de que todo el principio de nuestras doctrinas tiene su raíz en el Señor de los cielos. Por lo tanto, nada existe más definido, más firme ni más santo que nuestra fe, que se asienta sobre los cimientos más sólidos. Esta fe, que enseña para la vida y apunta hacia la salvación, que expulsa todos los vicios y es la madre fecunda y nodriza de las virtudes, ha sido establecida por el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección, la sabiduría, los prodigios y las profecías de Cristo Jesús, su divino autor y consumador. Resplandeciente en todas direcciones con la luz de la enseñanza de lo alto y enriquecida con los tesoros de la riqueza celestial, esta fe se hizo famosa y notable por las predicciones de tantos profetas, el brillo de tantos milagros, la constancia de tantos mártires y la gloria de tantos santos. Dio a conocer las leyes salvadoras de Cristo y, fortaleciéndose cada día, incluso bajo la persecución más cruel, recorrió el mundo entero por tierra y mar, desde la salida hasta la puesta del sol, bajo el único estandarte de la cruz. El engaño de los ídolos fue derribado y la niebla de los errores dispersada. Al derrotar a toda clase de enemigos, esta fe iluminó con el conocimiento divino a todos los pueblos, razas y naciones, sin importar cuán bárbaros y salvajes fueran, o cuán diferentes fueran en carácter, moral, leyes y formas de vida. Los sometió al dulce yugo de Cristo mismo, proclamando paz y buenas nuevas a todos los hombres. Ahora bien, sin duda, todos estos acontecimientos brillan con tal sabiduría y poder divinos que cualquiera que los considere comprenderá fácilmente que la fe cristiana es obra de Dios. La razón humana sabe claramente, por estas pruebas contundentes y ciertas, que Dios es el autor de esta fe. Por lo tanto, no puede avanzar más, sino que debe ofrecerle total obediencia, dejando de lado por completo cualquier problema y vacilación. La razón humana está convencida de que es Dios quien ha dado todo lo que la fe propone a los hombres para creer y actuar. Esta consideración también aclara el gran error de aquellos que se atreven a explicar e interpretar las palabras de Dios según su propio criterio, abusando de la razón y creyendo que estas palabras son obra humana. Dios mismo ha establecido una autoridad viva para establecer y enseñar el verdadero y legítimo significado de su revelación celestial. Esta autoridad juzga infaliblemente todas las disputas relativas a la fe y la moral, para que los fieles no sean arrastrados por cualquier viento de doctrina que surja de la maldad humana al abarcar el error. Y esta autoridad viva e infalible solo actúa en la iglesia que Cristo el Señor edificó sobre Pedro, cabeza de toda la iglesia, líder y pastor, cuya fe prometió que nunca fallaría. Esta iglesia ha tenido una línea de sucesión ininterrumpida desde el mismo Pedro. Estos pontífices legítimos son los herederos y defensores de la misma enseñanza, rango, oficio y poder. Y la iglesia está donde está Pedro, y Pedro habla en el romano pontífice, viviendo siempre en sus sucesores y juzgando, proporcionando la verdad de la fe a quienes la buscan. Las divinas palabras significan, pues, lo que esta sede romana del bienaventurado Pedro tiene y ha tenido. Pues esta madre y maestra de todas las iglesias ha preservado siempre íntegra e intacta la fe que le confió Cristo el Señor. Además, la ha enseñado a los fieles, mostrando a todos la verdad y el camino de la salvación. Dado que todo el sacerdocio tiene su origen en esta iglesia, toda la esencia de la religión cristiana reside también allí. El liderazgo de la sede apostólica siempre ha sido activo, y por lo tanto, debido a su autoridad preeminente, toda la iglesia debe estar de acuerdo con ella. Los fieles que viven en cada lugar constituyen toda la iglesia. Quien no se reúne con esta iglesia
se dispersa. Por tanto, nosotros, colocados inescrutablemente por Dios en esta cátedra de la verdad, invocamos con fervor en el Señor vuestra excepcional piedad, venerables hermanos. Os instamos a esforzaros con cuidado y celo por advertir y exhortar continuamente a los fieles, confiados a vuestro cuidado, a que se adhieran a estos principios fundamentales. Exhortadlos a que nunca se dejen engañar ni llevar al error por hombres que se han vuelto abominables en sus afanes. Estos hombres intentan destruir la fe con el pretexto del progreso humano, sometiéndola impíamente a la razón y alterando el significado de las palabras de Dios. Tales hombres no rehúyen los mayores insultos a Dios mismo, quien se preocupa por el bien y la salvación de los hombres mediante su religión celestial. Ya conocéis bien, venerables hermanos, los demás errores y engaños portentosos con los que los hijos de este mundo intentan con vehemencia atacar la religión católica, la autoridad divina de la Iglesia y sus leyes. Incluso pisotean los derechos tanto del poder sagrado como del civil, pues este es el fin de las actividades ilegales contra esta sede romana, donde Cristo puso el fundamento inexpugnable de su Iglesia. Este es el fin de esas sectas secretas que han surgido de las tinieblas para destruir y desolar tanto la comunidad sagrada como la civil. Estas han sido condenadas con repetido anatema en las cartas apostólicas de los romanos pontífices que nos precedieron. Ahora las confirmamos con la plenitud de nuestro poder apostólico y ordenamos que se observen con la mayor diligencia. Este es también el objetivo de las astutas sociedades bíblicas que renuevan la antigua habilidad de los herejes e imponen incesantemente a personas de todo tipo, incluso a las incultas, los dones de la Biblia. Publican estas obras en grandes cantidades y a un alto precio, en traducciones vernáculas que violan las santas normas de la Iglesia. Los comentarios que incluyen a menudo contienen explicaciones perversas. Así, habiendo rechazado la tradición divina, la doctrina de los padres y la autoridad de la Iglesia católica, todos interpretan las palabras del Señor según su propio criterio, pervirtiendo así su significado. Como resultado, caen en los mayores errores. Gregorio XVI, de feliz memoria, nuestro superior predecesor, siguió el ejemplo de sus predecesores al rechazar estas sociedades en sus cartas apostólicas. Es nuestra voluntad condenarlas igualmente. También es perversa la impactante teoría de que no importa a qué religión se pertenezca, una teoría que discrepa enormemente incluso de la razón. Mediante esta teoría, esos hombres astutos eliminan toda distinción entre virtud y vicio, verdad y error, acción honorable y vil. Pretenden que los hombres pueden alcanzar la salvación eterna mediante la práctica de cualquier religión, como si pudiera existir alguna convivencia entre la justicia y la iniquidad, alguna colaboración entre la luz y la oscuridad, o algún acuerdo entre Cristo y Belial. El celibato sagrado de los clérigos también ha sido víctima de conspiraciones. De hecho, algunos clérigos han olvidado miserablemente su propio rango y se han dejado convertir por los encantos y las trampas del placer. Este es también el objetivo del método de enseñanza prevaleciente, pero erróneo, especialmente en las disciplinas filosóficas. Un método que engaña y corrompe a la juventud incauta de forma miserable, y le da de beber el veneno de la serpiente en el cáliz de Babilonia. A este objetivo también tiende la indescriptible doctrina del comunismo, como se le llama, una doctrina sumamente opuesta a la ley natural, pues si se aceptara esta doctrina, se produciría la destrucción total de las leyes, el gobierno, la propiedad e incluso de la propia sociedad humana. Con este fin también se desarrollan los siniestros designios de hombres disfrazados de ovejas, mientras que en su interior son lobos rapaces. Se presentan humildemente, mediante una apariencia fingida y engañosa, de una piedad más pura,
una virtud y una disciplina más estrictas. Tras tomar a sus cautivos con suavidad, los atan con suavidad, y luego los matan en secreto. Aterrorizan a los hombres, huyendo de toda práctica religiosa, y descuartizan y desmembran a las ovejas del Señor. Con este fin, finalmente, para omitir otros peligros que conocen bien, se extiende la repugnante infección generalizada de libros y panfletos que enseñan las lecciones del pecado. Estas obras, bien escritas y llenas de engaño y astucia, se esparcen a un costo inmenso por todas partes para la destrucción del pueblo cristiano. Difunden doctrinas pestilentes por doquier y depravan las mentes, especialmente de los imprudentes, ocasionando grandes pérdidas para la religión. Como resultado de esta repugnante mezcla de errores que se infiltra por doquier y como resultado de la desenfrenada libertad de pensar, hablar y escribir, vemos lo siguiente: la moral deteriorada, la santísima religión de Cristo despreciada, la majestad del culto divino rechazada, el poder de esta sede apostólica saqueado, la autoridad de la Iglesia atacada y reducida a una vil esclavitud, los derechos de los obispos pisoteados, la santidad del matrimonio violada, la autoridad de todo gobierno violentamente sacudida, y muchas otras pérdidas tanto para la comunidad cristiana como para la civil. Venerables hermanos, nos vemos obligados a llorar y compartir su lamento por esta situación. Por tanto, en esta gran crisis de la religión, preocupados por la salvación de todo el rebaño del Señor y en cumplimiento del deber de nuestro ministerio apostólico, no escatimaremos esfuerzos en nuestro vigoroso esfuerzo por asegurar el bien de toda la familia cristiana. De hecho, venerables hermanos, invocamos especialmente en el Señor vuestra ilustre piedad, virtud y prudencia. Con ellas, y contando con la ayuda celestial, podéis defender con valentía la causa de Dios y de su santa Iglesia, como corresponde a vuestra posición y al oficio para el que estáis llamados. Debéis luchar con energía, pues sabéis muy bien las grandes heridas que ha sufrido la Inmaculada Esposa de Cristo Jesús, y cuán vigoroso es el ataque destructor de sus enemigos. Debéis también cuidar y defender la fe católica con fuerza episcopal, y asegurar que el rebaño que se os ha confiado se mantenga firme e inquebrantable en la fe hasta el fin. Porque si no se conserva la fe íntegra e intacta, sin duda perecerá para siempre. Así pues, conforme a vuestra solicitud pastoral, trabajad con ahínco por proteger y preservar esta fe. No ceséis de instruir a todos en ella, de animar a los indecisos, de convencer a los disidentes, de fortalecer a los débiles en la fe, sin tolerar ni permitir nada que pueda contaminar en lo más mínimo la pureza de esta fe. Con la misma gran fortaleza de espíritu, fomentad en todos la unidad con la Iglesia católica, fuera de la cual no hay salvación. Fomentad también su obediencia a esta sede de Pedro, sobre la que se asienta toda la estructura de nuestra santísima religión. Procurad con igual firmeza que se observen las santísimas leyes de la Iglesia, pues es mediante ellas que la virtud, la religión y la piedad prosperan y florecen particularmente. Es un acto de gran piedad exponer las ocultaciones de los impíos y derrotar allí al mismo diablo, de quien son esclavos. Por lo tanto, les suplicamos que empleen todos los medios para revelar a su pueblo fiel las múltiples conspiraciones, pretensiones, errores, engaños y artimañas que nuestros enemigos emplean. Esto los apartará cuidadosamente de los libros infecciosos. Exhorten también a que huyan incesantemente de las sectas y sociedades de los impíos, como de la presencia de una serpiente, evitando con ahínco todo lo que contradiga la integridad de la fe, la religión y la moral. Por lo tanto, nunca dejen de predicar el Evangelio,
para que el pueblo cristiano crezca en el conocimiento de Dios, siendo cada día más versado en los santísimos preceptos de la ley cristiana. Como resultado, se apartarán del mal, harán el bien y andarán en los caminos del Señor. Saben que actúan como representantes de Cristo, quien es manso y humilde, y que vino no a llamar a justos, sino a pecadores. Este es el ejemplo que damos. Debería seguirse. Cuando encuentres a alguien que desobedece los mandamientos y se desvía del camino de la verdad y la justicia, repréndelo con espíritu de mansedumbre y humildad, con advertencias paternales. Acúsalo, suplícalo y repréndelo con toda amabilidad, paciencia y doctrina. A menudo, la benevolencia hacia quienes deben ser corregidos logra más que la severidad, la exhortación más que las amenazas y el amor más que el poder. Esfuércense por instruir a los fieles en el amor y la búsqueda de la paz, practicando diligentemente las obras de amor y paz, para que se amen mutuamente con caridad recíproca. Deben abolir todo desacuerdo, enemistad, rivalidad y animosidad, logrando así la compatibilidad. Esfuércense por inculcar en el pueblo cristiano la debida obediencia y sujeción a los gobernantes y gobiernos. Háganlo enseñando, de acuerdo con la advertencia del apóstol, que toda autoridad proviene de Dios. Quien se resiste a la autoridad, se resiste al mandato de Dios mismo, lo que se cobra su propia condenación. Desobedecer a la autoridad siempre es pecado, excepto cuando se da una orden contraria a las leyes de Dios y de la Iglesia. Sin embargo, los sacerdotes son los mejores ejemplos de piedad y culto a Dios, y las personas tienden, en general, a ser de la misma calidad que sus sacerdotes. Por lo tanto, dediquen el máximo cuidado y celo a que el clero resplandezca por la seriedad de su moral, la integridad, la santidad y la sabiduría de sus vidas. Que la formación eclesiástica se preserve celosamente en cumplimiento de los sagrados cánones, y cuando se haya descuidado, que se restaure a su antiguo esplendor. Por lo tanto, como bien saben, deben tener sumo cuidado, como manda el apóstol, de no imponer las manos a nadie con prisa. Consagren con las sagradas órdenes y promuevan a la celebración de los sagrados misterios solo a quienes hayan sido cuidadosamente examinados y sean virtuosos y sabios. En consecuencia, ellos pueden beneficiar y adornar sus diócesis. Estos son hombres que evitan todo lo prohibido a los clérigos, dedicando su tiempo a la lectura, la exhortación y la enseñanza, ejemplo para los fieles en palabra, conducta, caridad, fe y castidad. Se ganan el mayor respeto de todos y modelan, convocan e inspiran al pueblo con el estilo de vida cristiano. Porque ciertamente sería mejor, como sabiamente aconseja a Benedicto XIV, nuestro predecesor de eterna memoria, tener menos ministros si son rectos, idóneos y útiles, que muchos que probablemente no contribuirán en absoluto a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Debéis examinar con mayor diligencia la moral y el conocimiento de los hombres a quienes se les confía el cuidado y la guía de las almas, para que estén deseosos de alimentar y asistir continuamente al pueblo que se les ha confiado mediante la administración de los sacramentos, la predicación de la palabra de Dios y el ejemplo de las buenas obras. Deben ser celosos en moldearlos según el plan y modelo completo de un modo de vida religiosa y en guiarlos por el camino de la salvación. Cuando los ministros ignoran o descuidan su deber, la moral del pueblo decae inmediatamente, la disciplina cristiana se debilita, la práctica de la religión se desbanca y se abandona, y todo vicio y corrupción se introduce fácilmente en la Iglesia. La palabra de Dios, pronunciada para la salvación de las almas, es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Para que no resulte infructuosa por culpa de sus ministros, venerables hermanos,
no dejen nunca de animar a los predicadores de esta divina palabra a ejercer con la mayor piedad el ministerio del Evangelio. Esto no debe hacerse con las palabras persuasivas de la sabiduría humana, ni con el seductor disfraz profano de la elocuencia vacía y ambiciosa, sino más bien como una demostración del Espíritu y el poder. En consecuencia, presentando adecuadamente la palabra de verdad y predicando no a sí mismos, sino a Cristo crucificado, deben proclamar con claridad en su predicación los principios y preceptos de nuestra santísima religión, de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia Católica y los padres. Deben explicar con precisión los deberes particulares de cada persona, alejarla del vicio e inspirarle el amor a la piedad. De esta manera, los fieles evitarán todos los vicios y se dedicarán a las virtudes, y así podrán escapar del castigo eterno y alcanzar la gloria celestial. En su cuidado pastoral, insten continuamente a todos los eclesiásticos a considerar seriamente su santo ministerio. Exhórtenlos a cumplir con esmero sus deberes, a amar profundamente la belleza de la casa de Dios, a orar y suplicar con fervor y profunda piedad, y a rezar las horas canónicas del breviario según lo manda la Iglesia. De esta manera, podrán orar eficazmente pidiendo la ayuda de Dios para cumplir con las pesadas exigencias de su deber y reconciliar con gracia a Dios y al pueblo cristiano. Sabéis que los ministros idóneos solo pueden provenir de clérigos bien formados, y que una formación adecuada influye considerablemente en toda la vida futura de los clérigos. Por lo tanto, esforzaos continuamente por asegurar que los jóvenes clérigos se formen adecuadamente desde sus primeros años. Deben ser formados no solo en la piedad y la verdadera virtud, sino también en la literatura y en las disciplinas más estrictas, especialmente las sagradas. Así pues, vuestro mayor deseo debe ser, en obediencia a la prescripción de los padres de Trento, fundar con habilidad y energía seminarios, si aún no existen. Si es necesario, ampliad los ya establecidos, dotándolos de los mejores directores y maestros. Velad continua y celosamente porque los jóvenes clérigos en ellos se eduquen de forma santa y religiosa, en el temor de Dios y en la disciplina eclesiástica. Aseguraos de que se formen con esmero y dedicación, especialmente en las ciencias sagradas según la doctrina católica, lejos de todo peligro de error. También deben enriquecerse con las tradiciones de la Iglesia y los escritos de los santos padres, así como con las ceremonias y ritos sagrados. Así, tendréis obreros enérgicos y diligentes, dotados de espíritu eclesiástico, debidamente preparados por sus estudios, que con el tiempo podrán cuidar con esmero el campo del Señor y luchar con ahínco en las batallas del Señor. Además, comprenden que los ejercicios espirituales contribuyen en gran medida a la preservación de la dignidad y la santidad de las órdenes eclesiásticas. Por lo tanto, no descuiden promover esta obra de salvación y aconsejar y exhortar a todo el clero a retirarse con frecuencia a un lugar adecuado para realizar estos ejercicios. Dejando a un lado las preocupaciones externas y siendo libres para meditar con celo en los asuntos divinos eternos, podrán limpiar las manchas causadas por el polvo del mundo y renovar su espíritu eclesiástico. Y, despojándose del hombre viejo y sus obras, se revestirán del hombre nuevo, creado en justicia y santidad. No te lamentes de haber hablado extensamente sobre la educación y formación del clero, pues bien sabes que muchos hombres están cansados de la diferencia, la inestabilidad y la naturaleza cambiante de sus errores, y por lo tanto desean profesar nuestra santísima religión. Estos hombres, con la ayuda de Dios, abrazarán y practicarán con mayor facilidad las enseñanzas, los preceptos y el modo de vida de esta religión, si ven que el clero supera a todos los demás en su piedad, integridad y sabiduría,
y en el noble ejemplo que da de todas las virtudes. Reconocemos sus muchos atributos dignos, su ardiente caridad hacia Dios y los hombres, su exaltado amor a la Iglesia, sus virtudes casi angelicales, su valentía episcopal y su prudencia. Inspirados por su santa voluntad, todos ustedes son seguidores de los apóstoles. Como obispos, son los diputados y por lo tanto los imitadores de Cristo. En sus esfuerzos armoniosos se han convertido en un modelo sincero para su rebaño e iluminan a su clero y a su pueblo fiel con el esplendor de su santidad. En su compasiva misericordia, buscan y acompañan con su amor a las ovejas descarriadas y perecederas, como lo hizo el pastor del Evangelio. Las colocan paternalmente sobre sus hombros y las conducen de regreso al rebaño. En ningún momento escatiman cuidados, planes ni esfuerzos para cumplir religiosamente sus deberes pastorales y defender a todas nuestras queridas ovejas que redimidas por Cristo, han sido confiadas a su cuidado de la furia, el asalto y las trampas de los lobos rapaces. Los mantienes alejados de los pastos venenosos y los conduces a terreno seguro, y de todas las maneras posibles los conduces con hechos, palabras y ejemplo al puerto de la salvación eterna. Por tanto, para asegurar la mayor gloria de Dios y de la Iglesia, venerables hermanos, uníos con todo el afán, cuidado y vigilancia para rechazar el error y erradicar el vicio. Cuando esto se logre, la fe, la religión, la piedad y la virtud crecerán cada día. Entonces, todos los fieles, como hijos de la luz, desechando las obras de las tinieblas, podrán vivir dignamente, agradando a Dios en todo y siendo fructíferos en toda buena obra. Y en las grandes dificultades y peligros que deben acechar vuestro serio ministerio como obispos, especialmente en estos tiempos, no os dejéis amedrentar. Más bien, dejaos consolar por la fuerza del Señor, que nos mira a los que realizamos su obra, aprueba a los dispuestos, ayuda a los que luchan y corona a los que vencen. Nada nos complace más que asistirte, a quien amamos, con afecto, consejo y esfuerzo. Nos dedicamos de todo corazón, junto contigo, a proteger y difundir la gloria de Dios y la fe católica. También nos esforzamos por salvar almas por las que estamos dispuestos a sacrificar la vida misma, si fuera necesario. Acude a nosotros tan a menudo como sientas la necesidad de la ayuda, el auxilio y la protección de nuestra autoridad y la de esta sede. Esperamos que nuestros líderes políticos tengan presente, conforme a su piedad y religión, que el poder real les ha sido conferido no solo para gobernar el mundo, sino especialmente para la protección de la Iglesia. A veces actuamos tanto por su gobierno como por su seguridad, para que puedan poseer sus provincias por derecho pacífico. Esperamos que con su ayuda y autoridad apoyen los objetivos, planes y objetivos que tenemos en común y que también defiendan la libertad y la seguridad de la Iglesia, para que la diestra de Cristo también defienda su gobierno. Esperamos que todo esto salga bien y feliz. Juntos, roguemos a Dios con oraciones urgentes e incesantes que compense nuestra debilidad con la abundancia de toda gracia celestial, que venza con su fuerza omnipotente a quienes nos atacan y que aumente por doquier la fe, la piedad, la devoción y la paz. Entonces, cuando todos los enemigos y errores hayan sido vencidos, su Santa Iglesia podrá gozar de la tranquilidad que tanto anhela. Entonces también habrá un solo rebaño y un solo pastor. Para que el Señor nos responda con mayor prontitud, invoquemos como intercesora a aquella que siempre está con Él, la Santísima Virgen María, Inmaculada Madre de Dios. Ella es la dulcísima Madre de todos nosotros, es nuestra mediadora, abogada, firme esperanza y máxima fuente de confianza.
Además, su patrocinio ante Dios es el más firme y eficaz. Invoquemos también al príncipe de los apóstoles, a quien Cristo mismo dio las llaves del reino de los cielos, y a quien hizo la roca de su iglesia, contra la cual las puertas del infierno jamás prevalecerán. Invoquemos también a su compañero apóstol Pablo, y a todos los santos celestiales que ya están coronados y ostentan la palma de la victoria. Les pedimos que imploren para todos los cristianos la abundancia del favor divino que anhelan. Finalmente, como augurio de todos los dones celestiales y testimonio de nuestra gran caridad hacia vosotros, recibid la bendición apostólica que desde lo más profundo de nuestro corazón os impartimos con mucho cariño a vosotros mismos, venerables hermanos, y a todos los clérigos y fieles laicos confiados a vuestro cuidado. Dado en Roma, junto a Santa María la Mayor, el día 9 de noviembre de 1846, primer año de nuestro pontificado.